Os voy a hablar del REMIM profesional. REMIM profesional, igual que el REMIM Free, tiene 4 módulos. Los dos son completamente compatibles, excepto en algunas partes de las bases de datos. Se aconseja trabajar con ambos a la vez. Se pueden sincronizar entre ellos las bases de datos. El Draw es de libre instalación también, pero con esa opción solo se pueden abrir proyectos. Para poder editar, abrir bases de datos directamente y para poder exportar es necesario tener una licencia de uso. Pues la principal novedad es que hay que tener los proyectos, os aconseja, no es obligatorio, georreferenciados. O sea, debemos de situar cada proyecto que metamos en la base como un proyecto nuevo de trabajo, pues debemos decir en qué zona UTM está, en qué hemisferio está y unas coordenadas UTM aproximadas cercanas al proyecto. Vale cualquiera, pero que esté pues relativamente en la zona de trabajo, ¿no? Se pueden sincronizar, como vemos, con bases de datos o proyectos que tengamos ya con el Free. El momento que lo hagamos, al añadir aquí, al editar yacimientos, lo hagamos, a partir de ese momento esa base de datos estará sincronizada con ambos, con el Free y con el Pro, y podemos trabajar en ambos. En la parte de sondeos, tiene otras cosas que lo haremos en otros más adelante, ¿no? en otros vídeos. Podemos, cuando entramos en el Draw, pues tenemos que decirle con qué proyecto vamos a trabajar, y bueno, algunas cosas que podemos mostrar para que veáis las capacidades del profesional es que trabaja siempre en 3D, todo es 3D, no hay nada que sea una proyección o que estés trabajando en 2D como en el Free, ¿no? Pues se puede triangular, como ya se hacía también en el Free, pero bueno, la triangulación es bastante más rápida. Se puede triangular por el método del ENAI, que es el más común, pero también existe el método también de cuadrículas, que también tenía el Free, que se aconseja para el caso de cuando tenemos superficies grandes, para que no nos ocupe mucho, no haya tantos triángulos y la vista es suficientemente aceptable para poder verlo en un 3D. Y si vamos a usar una textura, como es una cosa quizá de las más novedosas que tiene el sistema ahora, sería pues añadiendo cualquier imagen georreferenciada, ortofoto, pues podemos abrirla, automáticamente el programa la situará en el sitio correspondiente porque vendrá georreferenciada, y bueno, situarla de textura, o sea, subirla a las superficies tan fácil como vimos, seleccionarla, decirle que queremos proyectar sobre una triangulación y la hace inmediatamente. Se puede trabajar con cualquier elemento de dibujo, pues con las escalas y con las traslaciones. O sea, en este caso le hemos exagerado la Z a una superficie y la hemos vuelto a triangular. De esa forma vemos exageradamente, que es muy común hacerlo en obra civil, donde están las zonas de más pendiente o menos pendiente, ¿no? Podemos desproyectar y volver a proyectarla en la parte de arriba, y podemos ver la misma superficie pues exagerando la altura, ¿no? Para tener mejor relación de aspecto, ¿no? Como vemos, el volver atrás es mucho más sencillo, muy potente. Podemos volver atrás cualquier operación que hagamos, independientemente de las opciones de visualización. O sea, podemos estar cambiando y moviendo a la vez, y podemos volver atrás en imágenes sin que sea la vuelta atrás de visualización es distinta a la vuelta atrás de acciones sobre los objetos, ¿no? Vamos a añadir, por ejemplo, sondeos de una de las bases de datos. La forma de representación, pues como veis, muy parecida a la que teníamos en el Free también, pero bueno, podemos manejar de una forma sencilla en la barra de herramientas de ese objeto, pues escalar que sea más o menos pronunciado, poner más elementos, lo vamos a ver un poco más detallado luego, ¿no? Escalarlo tanto en la geología como en las barras. Vamos a añadir ahora, por ejemplo, pues un modelo de bloques, por ejemplo, de esta zona, para que veáis cómo se ve y cómo se añade. Como veis, es todo dinámico, se añaden ahí sobre la zona de dibujo, lo coloreamos igual que en el módulo Free con los campos que queramos, y aquí también lo podemos espaciar más o menos. O sea, el bloque ocupa todo el espacio, pero podemos hacer que estén ligeramente separados, que de esa forma se ve mucho mejor los bloques. Incluso podemos exagerarlo tanto de que sea un bloquecito muy pequeñito en el centro y que nos permita visualizar lo que hay alrededor.
cambiarle ciertas propiedades también. Vamos a añadir ahora un modelo, el modelo de este cuerpo, que era un punto T3, que lo hicimos con el Free, y lo añadimos aquí de una forma muy sencilla, pues son completamente compatibles, abre todos los ficheros que tenía el Free y genera otros nuevos, que también es compatible con el Free, que son los RMRX, que tiene un formato ya más estándar, tipo XML y quizá más, con muchas más opciones que el que había, ¿no? Como vemos, podemos, cualquier objeto los tengamos ahí, pues podemos cambiar sus propiedades, podemos hacer que uno sea transparente, otro no, como hicimos ahora con el cuerpo, que fuese transparente. Podemos hacer recortes, secciones, por ejemplo una sección para de una zona particular de ahí, pues lo haríamos así de sencillo, ¿no? Lo estaríamos viendo luego en 3D, la parte esa, la movemos, nos acercamos, y podemos hacer todas estas operaciones. Ahora son mucho más sencillas y es el potencial que tiene el módulo nuevo profesional, no solo por lo que tiene ahora ya, sino por la cantidad de opciones que a partir de ahora le iremos metiendo y añadiendo, que le harán cada vez más potente, ¿no? Buscando como siempre aquellas cosas que son útiles, ¿no? O sea, que sea sencillo, fácil de usar y que se puedan hacer muchas cosas. Aquí estamos abriendo, por ejemplo, este es el proyecto Rio Tinto, el cual es enorme y tiene muchísimos cuerpos. Hemos abierto muchísimas líneas que valieron para hacer los modelos de las zonas mineralizadas, dibujar fallas, etcétera. Bueno, me quedan algunas cuantas para que veáis lo sencillo que puede llegar a ser, pues dibujar un cuerpo seleccionando dos líneas y uniéndolas. Pueden ser cerradas, no cerradas, él se encargará de unirlas con el algoritmo que tienen, y hay una ventana también de ayuda que no la mostraré ahora, para el caso de que sea complicado poder incluso ayudar a que favorezca la unión de ciertos puntos. Esta opción en el Free también la tenemos muy avanzada y se pueden hacer bastantes cosas. Se puede cambiar fácilmente, invertir las caras, como vimos había una ahí que nos quedó al revés, pues la cambiamos colores, propiedades, las podemos luego unir todas en un único volumen, pero todo, como vemos, de una forma gráfica. Podemos mover cualquier objeto de un sitio para otro y volverle al sitio sencillamente. Podemos moverlo parcialmente para ver cómo es, o cuando tengamos mucha información, pero la selección, como vemos, con mucha información en pantalla, es relativamente sencilla, ¿no? Selecciona cosas en 3D. Yo tengo activada la opción de seleccionar y mover a la vez. A veces es complejo usarla, pero bueno, teniendo práctica, pues es muy potente, porque te permite, como vemos, girar y seleccionar de una forma muy sencilla sin tener que ir al botón de cambiar entre una cosa y otra, ¿no? Bueno, pues vamos a volver atrás en todo lo que hicimos y vamos a abrir, pues, los cuerpos, parte de ellos, porque el proyecto es muy grande y tiene muchos modelos. Vamos a abrir unos cuantos para que lo veáis. Una vez unidas las líneas de algunos de estos, pues quedarían de esta forma, ¿no? La opción de cambiarle el color, de buscar la mejor relación. Hay una ventana donde podemos configurar las luces. No lo vamos a hacer ahora para no hacerlo muy extenso. El objetivo es que veáis de una forma muy rápida qué potencial tiene el Reming profesional. Vamos a, por ejemplo, a triangular. Abrimos la superficie, la triangulamos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos antes, que es lo más normal. Una vez hecho, una vez se puede guardar, pero bueno, es bastante rápido. Abrimos una ortofoto de la zona. En este caso es una ortofoto donde hemos unido ortofoto hecha con un dron ya de detalle, de movimiento de tierras, que se hace ya casi todos los meses, y unido con las zonas que tenemos de descargas de ortofoto oficiales, ¿no? Así vamos teniendo más detalle en aquellas zonas que estamos trabajando, y como se puede con un detalle bastante aceptable, y también con movimiento muy rápido, porque hay muchísima información ahí. Vamos a quitar las líneas para que ponerlas no visibles, y vamos a mover un bloque para que veáis lo sencillo que es mover algo y ver cómo o sea, se esconde detrás de otro objeto, se ve todo eso. Como veis, es prácticamente automático. Aquí veis el grado de detalle con el que se ve.
Tiene módulos de control de flotas, que ya visteis en el vídeo que pusimos hace poco, cómo se pueden ver los camiones online moviéndose, gracias a guardar y tener información de los camiones a través de tablets, y etcétera, etcétera, ¿no? Vamos ahora a añadir sondeos de una zona, por ejemplo. Estos son sondeos de una que cortan uno de los cuerpos. Y bueno, vamos a quitarle también la proporción, el tamaño de las barras para que no sea muy grande, de las pastillas. Le vamos a hacer transparente el cuerpo para que veamos todas las indentaciones que hay por dentro. Como vemos, se puede ver con muchísimo detalle todo lo que es los trabajos y las cosas, que los modelos y los sondeos y etcétera. Y lo mismo para subterráneo, ¿no? Lo que estamos haciendo es rellenando de bloques de un tamaño determinado, pues uno de los modelos de los volúmenes que tenemos. Este es el cuerpo, este en concreto, ¿no? Como ves, lo hace dinámicamente y nosotros podemos estar trabajando en otras cosas y moviéndolo a la vez que él sigue rellenando. O sea, no necesita estar, no que se queda parado. Lo voy a mover de sitio para que veáis qué es lo que hizo, ¿no? Como quedan los bloques rellenos, en este caso, completamente unos a otros, los voy a separar un poco para que se vean bien en 3D, les voy a cambiar el color. Y bueno, veis lo que hice, ¿no? Están ahí, el transparente es el que relleno, lo moví para un lado para que veáis cómo lo hice, ¿no? Pues este modelo de bloque pues se puede utilizar luego para otras cosas, ¿no? Lo que os comentaba de los sondeos, pues los sondeos se pueden ver en forma de barras, de pastillas, ¿no? En 3D, pero se pueden ver hasta 4 elementos, como en este caso. Yo tengo 4 elementos y cada uno forma un cuadrante, rellena un cuadrante con un color y un tamaño según la ley que tiene, ¿no? Bueno, a veces es un poco borroso verlo, se pueden cambiar las proporciones, tener una leyenda distinta pues para cada elemento, como es lógico, y bueno, de una forma también fácil, pues cambiar, por ejemplo, la proporción de las litologías, como subirlas, hacerlas más grandes, más pequeñas, las barras que marcan las litologías, y podemos ir quitando elementos. Ahí ahora vemos que son 3, ahora son 2, pues ocuparían medio disco un elemento y otro medio el otro, ¿no? O dejar uno solo, y pues lo veríamos pues como es lo más normal de ver uno, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora otra opción potente que tiene el profesional referente a exportar o a guardar PDFs 3D. Cualquier trabajo que tengamos lo abrimos o lo generamos y podemos tener, o tenemos la opción, mejor dicho, de exportar a PDF 3D. Al exportarlo a PDF 3D, con el trabajo que nosotros tengamos lo podemos enviar a cualquier persona, y simplemente con el Acrobat Reader, que es gratuito, como sabéis, lo tienen prácticamente todos los ordenadores, o con otros lectores que lo permitan, podemos mostrar nuestro trabajo sin que la persona que se lo enviamos tenga que instalar nada. Eso ya hace casi las labores que tenía antes, o que tiene el visualizador que seguimos teniendo, que el objetivo era ese, poder enviar trabajo a alguien, pero tenía que tener instalado visualizador. Pues ahora con los PDF 3D no tiene que tener instalado nada. Hemos guardado uno, le hemos dado luego a abrirlo con el Acrobat Reader, y como vemos se ve muy bien, se puede acercar, no tiene la misma configuración